Playas, riqueza cultural, gastronomía, arquitectura y monumentos emblemáticos que han hecho de esta ciudad una de las más históricas y emblemáticas de la costa sur francesa y que le han dado un reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO. Así que quédate, porque hoy venimos a conocer la perla de la costa sur francesa. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Estamos en Niza y estamos aquí en la Place Masséna, en donde va a iniciar nuestra aventura el día de hoy. Y vamos a estar descubriendo lugares emblemáticos como este, joyitas ocultas aquí en la ciudad. Vamos a ver qué tiene Niza para ofrecernos y poder descubrir por qué se dice que es una de las ciudades más lindas de la costa sur francesa. Niza es una de las ciudades más antiguas de toda la costa sur francesa. Fue fundada por ahí alrededor del año 4 a.C. por los griegos, que la llamaron Nicaea, en honor a la diosa griega de la victoria Nike. Incluso por ahí del año 1860, Niza todavía hacía parte del reino de Cerdeña y tenía una gran influencia italiana. Y no fue hasta que después de un acuerdo entre el rey de Cerdeña y Napoleón III, Niza fue anexada completamente a Francia. Nos encontramos en la Promenade des Anglais, que es básicamente un bulevar enorme de 7 kilómetros que bordea toda la bahía de Los Ángeles del mar Mediterráneo. Y mientras caminamos por acá, voy a darles algunos datos curiosos sobre este lugar y también sobre Niza y sobre todos los lugares que vamos a estar visitando el día de hoy. La Promenade des Anglais recibe su nombre gracias a que fue construida por allá en el siglo XIX por una comunidad de ingleses de aquí de Niza. Y de ahí recibió su nombre, que en español sería como el camino, el paseo de los ingleses. Y por supuesto, este es un atractivo turístico que atrae a miles de personas cada año. Y como dato curioso, Niza es la segunda ciudad turística más visitada aquí en Francia después de París, acogiendo a nada más y nada menos que la cifra de 5 millones de turistas al año. Nosotros la estamos visitando literalmente a inicios de la primavera. Está empezando el mes de abril y créanme que ya se ven bastantes turistas caminando por aquí y disfrutando sus playas. A ver, y estamos en Francia. La lengua oficial que se habla aquí en Niza es el francés, pero gracias a su cercanía con Italia, Niza también tiene mucha influencia del italiano. De hecho, aquí hay muchas comunidades italianas, así que vas a poder escuchar francés en gran medida, el mayor porcentaje de la población lo habla, y pequeñas comunidades que hablan italiano. Incluso también hay muchos migrantes de países de África, como por ejemplo Túnez, Argelia y otros más, en los que también puedes escuchar a personas por la calle hablando en árabe. Lo que me gusta de este bulevar es que conecta muy bien muchas atracciones turísticas y muchos lugares que son altamente de flujo turístico aquí en la ciudad, como por ejemplo la Colline du Château, que vamos a ir en un rato, también la Plaza Masséna, donde iniciamos esta aventura, y muchos otros lugares así, y la verdad eso me encanta. Hemos bajado a la bahía y vinimos a recorrer las playas que tienen una característica muy particular. Sí, las playas de Niza no tienen arena, tienen piedras que en francés se les conoce como galets. Y sí, yo sé que ustedes también pueden estarse preguntando lo mismo que yo. ¿Esto sí será cómodo sentarse aquí con ese sol, las piedras calientes? Pues al parecer sí, miles de turistas vienen aquí cada verano y vienen a disfrutar de esas playas con piedras. Y aunque muchos de nosotros estamos acostumbrados a bañarnos en playas de arena, estas piedras son muy cómodas, te evitan terminar con la ropa y los zapatos llenos de arena. Mientras camino por aquí, por las calles del casco antiguo, me gustaría contarles que estuve investigando en internet y según lo que escuché también de aquí de locales, y es que el casco antiguo tiene la particularidad de que todas las casas están pintadas de estos colores como rojos, naranjas, amarillos, pastel, por una razón, y es que se dice que los pescadores las pintaban de estos colores para simular los tulipanes y las flores que crecían o que crecen aquí en primavera. Pero no sé, algunos dicen que es cierto, otros dicen que no. Por otra parte también dicen que es simplemente porque como es una ciudad que está ubicada en el mar, este tipo de colores resaltaban mucho más para las embarcaciones que venían desde el mar y que era mucho más fácil de encontrar y mucho más fácil de ver. Díganme ustedes qué piensan en los comentarios, qué historia les gusta más. Nos vinimos ahora para el mercado de las flores de Curselaya porque nos dio hambre y vinimos a ver de qué podemos antojarnos por acá.
Vamos a probar un poco de la gastronomía niçoise y ver si podemos conseguir algo rico que comer aquí o en los restaurantes que están aquí a sus alrededores. Encontramos un pequeño restaurante que se llama Chez Teresa y vamos a degustar 3 platillos típicos niçoise a ver qué tal. Vamos a empezar con la soca, que es una especie de tortilla o crepa de garbanzo hecha con aceite de oliva por un precio de 3 euros. Vamos a ver qué tal. A ver, no sé, a mí me sabe un poquito eh, como a ese maíz inflado que encontramos en los supermercados. Tiene como ese sabor y sí tiene como el sabor a garbanzo. No es muy grasosa, es rica, entonces creo que la verdad a mí me gustó. Ahora vamos a probar el pan bañado, que tiene muchos ingredientes, tiene huevo, tomate, lechugas, atún, aceitunas, aceite de oliva, por un precio de 6 euros. Vamos a ver qué tal. El pan es un poquito duro, pero la verdad tiene un sabor muy rico, se siente muy fresco. Yo siento que para mí, que vengo de Latinoamérica y que literalmente pues tenemos platos parecidos, a mí me sabe más como a un emparedado, pero tengo que decir que en la boca tiene un gusto muy rico. La verdad creo que es una muy buena comida. Vamos a pasar ahora con la pizza al día, que la verdad es como una especie de pizza, parece un pedazo de pizza, pero tiene berenjenas y verduras guisadas encima, con un poquito de aceite de oliva. Me han dicho que es muy buena, es también como un aperitivo que se sirve, entonces vamos a ver qué tal. A mí me gustan los vegetales, pero no me decepcionó, la verdad, tiene un sabor muy rico. Eh, Siento que no es grasosa y los vegetales, la verdad, están muy bien cocidos. La masa está suavecita. Era el que menos confianza le tenía y creo que la verdad me terminó gustando bastante. Por un precio de 3,50 euros, la verdad está muy bien. Ahora vamos camino a Le Colline du Château. Le Colline du Château es un mirador artificial, sí, que está en una montaña al cual le hicieron una cascada artificial muy bonita y que se dice que tiene las mejores vistas de Niza. Entonces vamos a entrar. La entrada es completamente gratuita, todo el mundo puede entrar. Esto más que un parque es, yo creo que una maravilla natural. Puedes recorrer todos estos pasillos, literalmente respirar aire fresco. Cansa bastante, eso sí, debo decir. Llevo aproximadamente 15 minutos subiendo, pero ha valido la pena cada minuto, cada paso. Cada vez que va subiendo, la vista se va poniendo mucho más linda y creo que eso vale absolutamente la pena. Uy, jue madre, nos va a tocar subir escaleritas. Las últimas escaleras y él ahí la podemos ver. Tenemos que dar la vuelta por allá para poder llegar a verla de más cerca. Hay una mini cascada debajo. Y vamos a ver la más grande ahora. Entramos por aquí y miren esto. Esta es la entrada a la cascada más grande. Y voilà, aquí está. Históricamente esta cascada sí era natural, lo que es que no era tan grande. Entonces, para que se viera más bonita, para llamar mucho más turismo, en 1855 el alcalde y todas las personas que administraban aquí la región la fueron remodelando, la fueron ampliando, la fueron reconstruyendo y es lo que vemos hoy en día. No sé si alcancen a ver que allá hay personas. Bueno, para allá vamos. La verdad no nos mintieron. Valió absolutamente la pena subir hasta acá.
para que vean que no miento, este es el inicio de la cascada. Estábamos allá abajo ahorita. De aquí es que sale el agua. Posiblemente muchos están pensando que sí, la cascada es artificial y todo lo que quieran. Y sé que el hombre a veces juega a ser Dios haciendo paisajes naturales como estos, pero eso no le quita lo bonito. Ustedes dirán, bueno, pero Niza es una ciudad muy grande, recorrerla a pie, ir a todas esas partes, es una tarea bastante difícil y de exigencia física. Y sí, tienes razón, pero es por eso que Niza cuenta con un excelente sistema de transporte público. Por ejemplo, para llegar aquí, yo vine en tren. Llegué a la estación principal de trenes de la ciudad y desde ahí tienes muchas estaciones. Hay un sistema muy bien conectado de tranvías que recorren casi toda la ciudad, la mayor parte del centro y los lugares más importantes de la ciudad. Y también un sistema de bus que no solamente está por toda la bahía de la costa, sino que también recorre muchas partes y tiene muchas conexiones para llevarte de vuelta a la central de trenes. Y ustedes dirán, bueno, listo, ya me sé mover por la ciudad. Pero bueno, si eres turista y vienes a quedarte, existen muchas opciones. Por ejemplo, hay hoteles de lujo. Esta es una ciudad muy turística, así que hay muchos hoteles de lujo. También vas a encontrar hoteles de 2, 3 estrellas que son bastante asequibles en precio. Si eres alguien que viaja ligero, que eres mochilero, también hay opciones para ti. Por ejemplo, en esos hoteles de lujo, dependiendo de la temporada, una noche te puede salir en aproximados 500 euros. En el verano a veces puede duplicarse bastante la oferta. Pero, por ejemplo, en este momento, el inicio de la primavera, los precios oscilan en los hoteles de 2 a 3 estrellas en unos 40 euros la noche y algunos hoteles de mochilero, algunos hostales, te puede estar costando una habitación compartida alrededor de unos 19, 20 euros y una habitación ya particular sola te puede estar saliendo alrededor de 30, 32 euros. Y ahora que estamos caminando por el centro, te puedes dar cuenta que hay muchas opciones, no solamente de comercio, sino que también encuentras mucha vida, muchas personas que van saliendo del trabajo, familias que están compartiendo un momento juntos. Esta es una ciudad muy agradable, la verdad, creo que no decepciona para nada en ninguno de los aspectos que hemos estado viendo durante este video y durante este recorrido. Y díganme, ¿qué lugar les gustó más? ¿Qué comida les gustó más? ¿Qué otros lugares les gustaría que visitáramos? Déjenmelo saber aquí en los comentarios. Desde las hermosas calles del centro de Niza, con música de artistas callejeros de fondo, me despido. Si les gustó esta aventura, suscríbanse, denle like y nos vemos en la próxima. Chao, chao.